Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Mewtwo acorazado, tu papi, tu chulo, tu Mickey, tu raid en la Liga 2500 Remix, para ser exacto, con confusión, puño dinámico y onda mental, que es una MT Elite. Algunos pueden variarlo quizás con avalancha, quizás con terremoto, pero es mejor llevarlo con su onda mental, que es su movimiento característico que puede tener actualmente con esa MT Elite. Puño dinámico le iba a ser súper eficaz porque es un Pokémon de tipo roca, pero tener cuidado con ese roca afilado. Lo mejor que se destaca el Mewtwo acorazado es que tiene esa defensa 207, o sea, agárrate hijo, que esto te duele y muchísimo, de que puede tener una defensa ampliamente saludable. 161 en el HP y 137 en el ataque, donde carece, pero este Mewtwo sí ha comido sus verduras y tiene toda la posibilidad de resistir bastante, al igual como lo hace Jellice. Debilidades: al siniestro, al bicho y al fantasma, por ser un Pokémon de tipo psíquico y resistente a lucha y a su propio tipo. 2499 SP. El rank 1 según Go Stadium es 10, 12, 12 al nivel 28.5, ya que este es capturado de incursiones, como apareció en la película que tenían de 1995. Después de 20 años o 25 años lo llegaron a sacar con esa nueva versión ya animada, que puedes encontrarlo capaz en las redes sociales de streamings o por ahí, ya tú puedes ver. 100.000 polvos estelares y 100 caramelos el segundo ataque. Excelente rayo burbuja, súper eficaz. Quizás quiera seguir farmeando, quiere tener la ventaja del cambio, porque nadie de los dos tiene esa especialidad. Le faltó un básico porque puede llegar al puño dinámico, así que solo lanza onda mental. Hubiese carecido bastante, y como tenía bonus stab, si tan solo hubiese tenido quizás 150, era one shot. Roca afilado, como le resiste, y ya tiene a Machamp para que le pueda lanzar brillo mágico. Si le lanza tan solo avalancha, le hace super eficaz, pero igual lo resiste, lo deja en el rango de amarillo. Avalancha y le queda solo el brillo mágico para hacerle super eficaz. No va a llegar un ataque más y con eso le hace one shot, y solo le queda el último Poké, que ya está muy debilitado, como Regirock, que se lo puede bajar a básicos, no hay problema. Meteoro Bola y termina ganando el combate. El primero lo hizo muy bien. En el segundo empieza con Ninetales de Elite y le cambian a Snorlax. Acá sí estamos mal, hijo. ¿Y sabes por qué estamos mal? Porque tiene a un Pokémon que le puede hacer counter básicamente, o a casi todo. Ese es el detalle que va a encontrar si es que le quiere dar todo lo que va a necesitar. Llega uno más, dime que sí. No. Llega el burbuja. Esto va a ser como de Bronzor versus Bronzor. Esto sí está muy difícil a que pueda resultar muy bien, porque al final termina nerfeando y no vamos a llegar a nada. La cosa y lo único que necesita es que pueda lanzarle su mejor ataque como rayo burbuja. Bola sombra es un Pokémon de tipo normal, así que es doblemente resistido a los ataques de tipo fantasma y no va a poder hacer. Lo único que necesita es el Time Club. Eso lo va a ayudar a que pueda hacer el cambiazo y lanzar bien sea el brillo mágico para debilitarle un poco. No puede entrar con Mewtwo porque si no ya le da la ventaja del rival de saber qué Pokémon tiene detrás, y en este video tiene que lucirse Mewtwo. Este video viene gracias a Javier Albán, así que Javier, muchísimas gracias por compartir estos combates. Te agradezco, un saludazo, crack, a la distancia. Sé que debes estar ocupado en estos momentos, así que cuando llegues a ver el video, un saludote enorme para ti y toda tu familia. Machamp, Meteor Bola, acá sí puede tener la avalancha, pero no te dejes engañar. Dime que tienes dos escudos y quiere quitarte uno al menos. Lo hace daño neutral. Meteor Bola, pero se va el brillo mágico. Este es el todo por el todo. Bien te quito la vida o bien te quito uno de los escudos. Le quito toda la vida y de atrás tiene a Mewtwo normal. No importa que le lance el Meteor Bola, se había quedado un poco pegado al rival, no importa. Al menos que le pueda lanzar un ataque más. Excelente, Meteor Bola, y después puede entrar atrás Mewtwo a lanzar cualquiera de los ataques, porque con chispazo, toda la vida. Pero primero dice, ¿sabes qué? Como es tu último Poké, te voy a lanzar un rayo burbuja para nerfearte en el ataque. En esa parte lo ayuda. Ahora sí ya puede ser el cambio, a menos que quiera llegar uno más. Hace el cambio rapidísimo, quiso baitearlo, cargado o haber pescado el chispazo, hubiese sido mejor. Onda mental puede ser todo. Ay, no, va a llegar uno más y esto ya es plancha, dos veces nerfeado. Termina lanzándole su mejor ataque, así que lo único que necesita es esperar la ventana del cambio. Esto puede ser golpe cuerpo, fuerza bruta. Si es terremoto, ya no veo la manera de cómo pueda ganar. No, le lanza golpe cuerpo, lo resiste, por eso es tremendo tanque Mewtwo acorazado. Le han dado el uso que necesitaba. Sí se utilizaba en los 2500, pero no de tanta manera como se utiliza ahora. Ahora sí está muy bueno, está muy mamadísimo, y ahora sí puede ganar combates con esa defensa que tiene. Ay, qué bonito eres. Onda mental, con lo único que necesitaba, gana Mewtwo. Vamos con el siguiente combate de Javier. Empieza muy bien, por decirlo así, Elite, porque esto es un arma de doble filo. Meteor Bola le hace súper eficaz, pero igual Colmillo Veneno le hace súper eficaz, mejor dicho. Aquí el que sepa utilizar los escudos y sepa robar básicos puede llevarse la ventaja de Elite, porque a veces te lanzan un básico de más, al final termina haciéndote súper eficaz, o puede ser tierra viva y puede ser la vida, ¿cómo será? Colmillo Veneno
súper eficaz, lo deja casi nada. Quizás quiso utilizar el último escudo, no vio el Poké, bueno yo no lo vi, solo me concentré en que le haya lanzado Meteoro Bola. No es muy efectivo y termina saliendo Jellicent para lanzar el Bola Sombra, a menos que se lo quiera baitear. Quiere baiteárselo, lanzarle el Rayo Burbuja y con eso quitarle el primer escudo al rival. Si es que así va a ser, no lo hace el rival. ¿Sabes qué? Dice, no me quiero gastar mi segundo escudo, no me lo vas a sacar, así que yo te voy a lanzar ahora un brillo mágico. E igual lo puede resistir, creo que en mitad de vida, porque está maxeado a nivel 50. Tremendo tanque que es Jellicent. Imagínate un Jellicent acompañado de un Mewtwo. Es dos Pokés que son muy resistentes. Ya no me imagino si te sacan Deoxys defensa. Un siniestro se baja todo el team si te lo haces así, porque ya sería muy débil a un solo tipo todo ese equipo. Brillo mágico e iba a ser mitad de vida. Como no se quiere gastar los escudos, como ya se dio cuenta Javier de que no lo va a utilizar, mejor asegurarse con el Bola Sombra y así bajárselo de una buena vez. Su último Poké, igual Mewtwo acorazado, Bola Sombra. Antes de que pueda ganarle ya puede tener el onda mental con un básico de más, y consigo ya puede llegar al puño dinámico y después va a ir bajando. Súper eficaz, no quiso guardarse nada, ya tiene el puño dinámico, le puede lanzar el onda mental y después ya tiene un básico adicional. Con 2 le va a faltar para que pueda llegar a un onda mental más, y después puede entrar Mewtwo a que pueda bajárselo a Nidoqueen a básicos, a menos de que pueda llegar en el momento exacto que le lance Colmillo Veneno. Si lo va a nerfear está bien, la cosa es que está farmeando energía para que pueda entrar Ninetales y después hacer el cambio de nuevo, y así puede tener mucha más vida, mucha más energía, mucha más cobertura. Le gana al CMP porque yo también había lanzado el ataque, y después puede entrar con Ninetales, utilizarlo solo como un señuelo para que vuelva a entrar Mewtwo y así recuperar todos sus stats que tenía en la defensa. No creo que vaya a llegar a uno más. Lo hace, no entró el básico y el primero que llega gana. Así de simple. No, pero es tipo psíquico, así que lo puede resistir a su propio tipo, no es muy eficaz. Y si le lanza o le gana el CMP, no lo hizo, podía haberlo resistido. Ya con un poquitito nomás que le haya dado en bien, termina ganando y genial, aseguró todo. Termina ganando el combate y está bien. Vamos con el siguiente. No, ya cuando Niantic te dice, sabes que yo necesito ser el algoritmo, yo lo voy a hacer. ¿Quién te saca un Giratina? Ah, no puede ser Origen. Actualmente no lo he visto en ninguno de los combates que me ha tocado. Lo ha visto. Si tú lo has visto, pues eres afortunado. Pídele un deseo de una buena vez, porque no lo vas a volver a ver. Estas cosas raras suceden en la Go Battle League. Es que uno no se espera que te puedan sacar un Giratina, porque puede tener muchas debilidades dentro de todo este meta. Pero si te das cuenta, con formación de este equipo, si al final sacas a Ninetales, al final te pueden cubrir con un poco de detrás. Así que no ha sido ninguno de los dos casos que he tenido. Puede lanzarle el enfado, igual puede resistirlo con ese cachín de vida que tiene. La cosa es que no le salga el overtap. El overtop, sí, para arriba. Así que lanza Bola Sombra. Igual lo puede resistir Kindra y le va a faltar vida porque es hasta el rango amarillo. Sale Ninetales porque tiene esa parte dragón. Igual se queda un poco pegado. Lanza Meteor Bola, ya había cargado a 2. Ambos se habían quedado pegados porque si no el rival hace rato ya se hubiese asegurado lanzando un ataque. Meteor Bola lo deja pasar, está bien. Y le sacan Skarmory. No, ya tenía todo el team. No, muy counter todo el team. Todo el team era hard counter porque igual lanzaba a Skarmory, no iba a poder hacer nada. Salía Kindra, quizás hubiese sido una ventaja. La cosa es que no lo tiene con Rayo Hielo. Y la cosa de que al final, también haciéndolo con Viento Ciego, Bola Sombra y Giratina, termina siendo un muy buen Poké. Si lo hubiese tenido con Rayo Hielo, quizás hubiese cambiado el meta o la cobertura que hubiese tenido todo el equipo. Pero como no lo hace, cambia a Mewtwo, al menos antes de que puedan cambiarle a Giratina. Esto es Bola Sombra, pero no quiere gastar su último escudo. Quizás no vaya a escudarlo. Termina escudando el Viento Asiago. Lo terminan baiteando y se bustea encima. No, ya. Cuando el algoritmo te quiere quitar el puntito que necesitabas, los 40 puntazos para que pueda hacer un 5-0, pues te lo termina quitando. No hay nada que hacer, señor. Ha dicho, en este equipo hay debilidad al fantasma. Toma, pan, hijo. No, pues así es la Copa de League. Todo eso viene con el juego. A veces quizás por la habilidad termina ganando, quizás no. Pensó de que podía haber tenido el Viento Asiago, que le iba a lanzar de frente a Ninetales, y como no tiene escudo y como tiene uno más, va a terminar escudando. Y pues nada más, amigos, termina ganando el combate. Vamos a ver con el último qué cosa puede hacer. Le faltó un cachito más. Casi. Pero el Mewtwo acorazado, el papi chulo, mi Mickey, mi rey, doblemente, su madre, qué puerco, 2 veces termina busteándose, que después de tantos vientos asiagos algo tenía que haber hecho. Quiere llegar al brillo mágico, también puede llegar al hidrocañón, lo puede dejar pasar, igual lo puede resistir, está a nivel 50, así que puede dejarlo pasar tranquilito, es mitad de vida, pero igual lo puede resistir. Quiere llegar al brillo mágico y le cambian rápido Actiplosión, le salió un básico, 2 básicos,
3 básicos, 4 básicos y ya lo tiene preparado para el rayo solar para que pueda entrar en toda la cara, o si no puede lanzarle también el anillo ígneo. Typhlosion, también otro, mi papi, mi chulo, mi Mickey, mi rey, es de los pokés que también me encanta, pero lanza exactamente el rayo solar, ya lo tenía preparado, ahora sí que le vuelve a lanzar un muy buen ataque, tiene para el calcinación, le falta uno más. Rayo burbuja le hace súper eficaz, pero igual te lanzan rayo solar y puede ser todo. Utiliza de nuevo el rayo solar, ya tiene todo listo para quitar también el último escudo de Javier para que puedan estar emparejados, y sale Blastoise para que le lance el brillo mágico. No quiso arriesgarse, pero tiene energía farmeada, así que tener mucho cuidado porque puede tener el calcinación, puede tener el anillo ígneo y puede tener el rayo solar. Recordar de que Typhlosion con anillo ígneo es Legacy, así que vas a necesitar una MT Elite si es que deseas tenerlo, o si no, búscate algún amigo que te pueda cambiar un Typhlosion con ese ataque o ese movimiento y así puedas tenerlo también asegurado, pero búscatelo suerte para que así no te cueste mucho polvos estelares y te pueda salir de un muy buen IV. Que le lance uno más, no importa que le lance hidrocañón, lo resiste, pero quiere asegurarse con el escudito que le quedaba. Onda mental, sigue farmeando antes que le puede lanzar un hidrocañón más, y puede ser toda la vida para Blastoise, a pesar de que creo que está a nivel 50, no le he visto si está con su medallita, que puede ser rayo solar. Puede ser toda la vida, no, lo puede resistir. Anillo ígneo termina resistiéndolo y se lo va a farmear el banquete de Mewtwo acorazado. ¡Ay, cosita! Toxicross, no puede ser. Ya, dale bien, no le des, no. Ah, se lo quiso asegurar. Súper eficaz. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien con este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. También seguirme en Instagram como Josedu Games. Y eso es todo por mi parte. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!